Hola, gente maravillosa. Bienvenidos al de Venganza Perfecta. Soy Andrés y vamos a adentrarnos en la historia de hoy. El título es, Mi hija me rogó que no fuera a mi viaje de negocios. Papi, cuando viajas, la abuela me lleva a un lugar oscuro. Por favor, no te vayas. Le dije a mi esposa que volaría fuera de la ciudad. En lugar de eso, me estacioné a 2 calles, regresé caminando y entré por la ventana trasera. A las 9 de la noche, el auto de mi suegra entró en la cochera. Mi esposa cargó a mi hija dormida hacia el auto. Salí de las sombras. Mi esposa la dejó caer. Entonces vi lo que había dentro del auto. Me congelé de horror. Santiago Ríos presionó sus labios contra la frente de su hija. Su pequeño cuerpo estaba acurrucado bajo el edredón rosa decorado con unicornios de caricatura. Los ojos de Esperanza se abrieron levemente, revelando el mismo color avellana que los de él. Tenía 6 años, con un cabello rubio que Natalia insistía en mantener lo suficientemente largo para trenzar. Papi, susurró Esperanza, con la voz temblorosa. Por favor, no te vayas. Santiago ya había escuchado esto antes. Los viajes de negocios siempre detonaban ansiedad en Esperanza. Pero esta noche se sentía diferente. Su pequeña mano agarró su muñeca con una fuerza inesperada. Cariño, solo me iré por 3 días. A Monterrey y de regreso, como siempre. Trabajaba como arquitecto comercial, diseñando centros comerciales y complejos de oficinas en todo el país. El proyecto de Monterrey valía 40 millones de pesos para su firma. Cuando viajas, dijo Esperanza, con el labio inferior temblando, la abuela Dolores me lleva a un lugar oscuro. Hace frío y hay otros niños llorando. Papi, por favor no me dejes. A Santiago se le contrajo el estómago. Miró hacia la puerta donde estaba Natalia, con los brazos cruzados. La expresión de su esposa era indescifrable bajo la tenue luz del pasillo, pero captó algo en su postura. Tensión, tal vez culpa. Esperanza tiene pesadillas, dijo Natalia rápidamente. El pediatra dijo que es ansiedad por separación. Los niños de su edad tienen una imaginación vívida. Santiago estudió el rostro de su hija. Esperanza no era propensa a historias dramáticas. Era una niña tranquila y observadora que coloreaba dentro de las líneas y siempre decía la verdad, incluso cuando eso la metía en problemas. ¿Qué tipo de lugar, cariño? Preguntó Santiago suavemente. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. No recuerdo cuándo me despierto, pero siempre estoy muy cansada y me duelen los brazos. Y la abuela dice que iré al lugar oscuro para siempre si cuento algo. Por el amor de Dios, Santiago, la voz de Natalia se volvió aguda. Estás fomentando esto. Te está manipulando. Esperanza, duérmete. Tu padre tiene que tomar un vuelo temprano. Santiago besó la frente de Esperanza de nuevo, con la mente a 1000 por hora. Te amo, cariño. Todo va a estar bien. Mientras salía, Natalia lo agarró del brazo en el pasillo. Sus uñas se clavaron en su bíceps. No le metas ideas en la cabeza. Mi madre nos ayuda con el cuidado de la niña. Si tienes un problema con eso, podemos discutirlo cuando regreses. Santiago se había casado con Natalia hacía 7 años. Ella había sido hermosa, encantadora y provenía de una familia de alcurnia. La familia Hinojosa poseía un negocio de manufactura textil que había pasado por 3 generaciones. Doña Dolores Hinojosa, la madre de Natalia, era una presencia constante en sus vidas, llegando sin avisar con regalos caros y consejos de crianza no solicitados. Él nunca había logrado sentir afecto por Dolores. Había algo calculador detrás de su maquillaje perfectamente aplicado y sus collares de perlas, pero Natalia defendía a su madre ferozmente, y Santiago había aprendido a mantener la paz. Hasta esta noche. Santiago arrojó su maleta en la cajuela de su Audi negro a las 5 de la madrugada. Natalia observaba desde la puerta con su bata de seda, taza de café en mano. Él saludó, encendió el motor y condujo hacia la carretera. Pero en lugar de dirigirse al aeropuerto, Santiago dio la vuelta por su vecindario en Guadalajara. Se estacionó 2 calles más allá, detrás de una obra en construcción que llevaba semanas abandonada. Su entrenamiento militar de 8 años en la Infantería de Marina se activó.
Santiago había servido en 2 campañas de alto impacto contra el crimen organizado como oficial de inteligencia antes de pasar a la vida civil. Había aprendido paciencia, observación y a confiar en sus instintos cuando algo se sentía mal. Y todo en esto se sentía mal. Santiago caminó a través de patios traseros y calles laterales, acercándose a su casa desde la parte posterior. Su propiedad colindaba con una pequeña zona boscosa, lo que facilitaba deslizarse entre los árboles sin ser detectado. Él mismo había instalado el sistema de seguridad, un equipo de última generación que ahora desactivó usando su teléfono, creando una ventana de 30 segundos para entrar por el sótano. La casa estaba en silencio. Natalia había llevado a Esperanza a la escuela. Santiago se posicionó en la habitación de huéspedes del segundo piso, una habitación que nunca usaban y que ofrecía una vista de la entrada. Había traído suministros, agua, barras de proteína, su cámara SLR con teleobjetivo y su Glock 19, para la cual había mantenido su permiso de portación a pesar de las objeciones de Natalia. Las horas pasaron lentamente. Santiago usó el tiempo para repasar todo lo que sabía sobre Dolores Hinojosa. La mujer tenía 72 años, viuda desde hacía 15 años, cuando el padre de Natalia murió de un ataque al corazón. Vivía en una enorme mansión en Puerta de Hierro, el vecindario más rico de la zona metropolitana de Guadalajara. Dolores participaba en juntas de caridad, asistía a galas y donaba generosamente a causas que ponían su nombre en las páginas de sociales. Pero Santiago siempre había sentido una frialdad bajo esa fachada de dama de sociedad. La forma en que Dolores miraba a Esperanza a veces, como si fuera inventario para ser administrado en lugar de una nieta para ser amada. El auto de Natalia entró en la cochera a las 3:30 de la tarde. Santiago observó a través del lente de la cámara cómo su esposa ayudaba a Esperanza a bajar del asiento trasero. Su hija parecía exhausta, con su mochila arrastrando por el suelo. Natalia la metió apresuradamente sin la rutina habitual de la merienda de la tarde. Santiago esperó. A las 8:45 de la tarde, unos faros barrieron la entrada. El Mercedes plateado de Dolores se detuvo frente a la casa. El pulso de Santiago se aceleró. Levantó la cámara, con el dedo en el disparador. Natalia salió por la puerta principal cargando a Esperanza. Su hija parecía estar durmiendo, con la cabeza recargada contra el hombro de Natalia. Pero algo estaba mal. Los brazos de Esperanza colgaban demasiado flácidos, su respiración era demasiado superficial. La sangre de Santiago se heló. Ese no era un sueño natural. Esperanza había sido drogada. Se movió rápidamente escaleras abajo, con la adrenalina inundando su sistema. El entrenamiento de sus días en la marina tomó el control. Respiración controlada, conciencia intensificada, pensamiento táctico. Se deslizó por la puerta trasera y rodeó el costado de la casa, manteniéndose en las sombras proyectadas por las lámparas de la calle. Natalia estaba colocando a Esperanza en el asiento trasero del Mercedes de Dolores. La anciana estaba junto a la puerta del conductor, revisando su teléfono. Santiago podía verla claramente ahora. Dolores vestía todo de negro, inusual en ella, y su expresión era de negocios en lugar de la de una abuela. Santiago salió de las sombras. ¿Van a algún lado? El grito de Natalia cortó la tranquila noche suburbana. Tropezó hacia atrás y Esperanza se deslizó de sus brazos. Santiago se lanzó hacia adelante, atrapando a su hija antes de que golpeara el concreto. La piel de Esperanza estaba fría y húmeda, sus pupilas dilatadas incluso en sueños. Santiago, ¿qué estás? Se supone que deberías estar en Monterrey. La voz de Natalia alcanzó un tono agudo de pánico. ¿Qué le diste? Santiago sostuvo a Esperanza cerca, su voz mortalmente calmada. ¿Qué carajos le diste a mi hija? Dolores se movió con sorprendente velocidad para su edad, tratando de cerrar de golpe la puerta del Mercedes, pero Santiago ya había visto el interior. El asiento trasero tenía 2 niños más, ambos de la edad de Esperanza, ambos inconscientes, un niño de cabello oscuro y una niña con uniforme de escuela privada. Y en el piso, suministros médicos, cinchos de plástico y un maletín que reconoció. Pertenecía al doctor Edgar Figueroa, un pediatra que Dolores había insistido que usaran para los chequeos de Esperanza. La visión de Santiago se cerró. Todo encajó con una claridad horrible.
El lugar oscuro, que mencionó Esperanza, su agotamiento inexplicable después de sus viajes de negocios. La forma en que Dolores siempre insistía en cuidarla, siempre de noche, siempre cuando él estaba fuera de la ciudad. Estás traficando con niños. La voz de Santiago salió plana, sin emoción, el mismo tono que había usado en la sierra al interrogar combatientes enemigos. ¿Desde hace cuánto? No lo entiendes, dijo Natalia, con el rostro descompuesto. Santiago, por favor. No es lo que parece. Entonces dime qué parece, Natalia. Dime por qué nuestra hija está drogada en el auto de tu madre con otros 2 niños inconscientes. La máscara de Dolores finalmente cayó. Su gentileza de clase alta se evaporó, reemplazada por un cálculo frío. Has cometido un terrible error, Santiago. Deberías haberte quedado en ese avión. Voy a llamar a la policía. Santiago acomodó a Esperanza en sus brazos, alcanzando su teléfono. Dolores rió, un sonido frágil y feo. ¿Y decirles qué? ¿Que tu esposa y yo llevábamos a los niños a una pijamada? ¿Que entraste a la fuerza a tu propia casa y has estado escondiéndote como un paranoico lunático? Llámalos. Tengo al secretario de Seguridad y a la mitad de la Fiscalía en mis eventos de caridad. Mi familia ha sido dueña de esta ciudad por 100 años. Santiago miró a Natalia. Su esposa no lo miraba a los ojos. 7 años de matrimonio y nunca la había conocido realmente. ¿Cuánto? Preguntó Santiago en voz baja. ¿Cuánto les pagan por vender niños? No es por dinero, susurró Natalia. La organización de mamá. Ayudan a colocar niños con familias que los quieren. Gente que no puede adoptar por los canales tradicionales. Es un servicio. ¿Un servicio? La mandíbula de Santiago se tensó. Estás drogando niños y vendiéndolos al mejor postor. Eso se llama trata de personas, Natalia. Las familias pagan bien, dijo Dolores con naturalidad. Y los niños vienen de padres no aptos de todos modos. Drogadictos, casos de asistencia social. Les estamos dando una vida mejor a estos niños. El agarre de Santiago se tensó sobre Esperanza. Esperanza no es un caso de asistencia social. Es tu nieta. Esperanza es mercancía que ya ha sido pagada, dijo Dolores. Una pareja muy rica en Dubái ha estado esperando 6 meses por una niña rubia americana menor de 7 años. El depósito solo fue de 10 millones de pesos. Las palabras flotaron en el aire como gas venenoso. Natalia finalmente lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento. Nunca quise. Mamá dijo que necesitábamos el dinero. La casa, el estilo de vida, todo estaba hipotecado. El negocio de papá quebró antes de que muriera. Todo ha sido una mentira, Santiago. Hemos estado en la ruina por años. La mente de Santiago corrió a través de las posibilidades. Si Dolores tenía a la policía y a la fiscalía en su bolsillo, un enfoque directo fallaría. Lo pintarían como un veterano inestable con estrés postraumático. Y para cuando ocurriera una investigación real, Dolores habría limpiado la evidencia y desaparecido con Esperanza para siempre. Necesitaba tiempo. Necesitaba ventaja. Y lo más importante, necesitaba poner a Esperanza a salvo. Está bien, dijo Santiago lentamente. Está bien, hablemos de esto adentro. Podemos resolver algo. Los ojos de Dolores se entrecerraron. No eres tan estúpido. Soy realista. Santiago forzó su voz para mantenerse nivelada. Tienes razón sobre tus conexiones, pero soy el padre de Esperanza. Tengo derechos parentales. Podemos negociar algo. Tal vez me haga de la vista gorda con los otros si dejas a Esperanza fuera de esto. Vio a Dolores calcular, viendo los engranajes girar detrás de sus ojos. Ella quería creerle porque era la solución más fácil. Santiago siempre había sido el yerno pasivo, el que cedía ante Natalia y Dolores en las decisiones familiares. Mamá, tal vez. Empezó Natalia. Cállate, la cortó Dolores. Santiago, pon a Esperanza de nuevo en el auto. Hablaremos de tus términos después de la entrega de esta noche. Considéralo una muestra de buena fe.
Santiago miró el rostro inconsciente de su hija. Cada instinto le gritaba que corriera, que peleara, que matara a ambas mujeres allí mismo. Pero los otros dos niños en el auto también necesitaban ayuda. Y si Dolores había estado haciendo esto por años, ¿había docenas de víctimas más? Tal vez cientos. Necesitaba destruir toda la operación, no solo salvar a Esperanza. De acuerdo, dijo Santiago. Pero voy con ustedes. Quiero ver toda la operación. Si voy a ser cómplice, necesito entender el riesgo. Dolores sonrió, una expresión depredadora que hizo que a Santiago se le erizara la piel. Elección inteligente, pero deja tu teléfono aquí y el arma que estoy segura que llevas. Santiago había calculado mal. Dolores era más astuta de lo que pensaba. Lentamente puso a Esperanza en el pasto, sacó su Glock de la parte baja de su espalda y la colocó en el suelo junto con su teléfono. Ahora sube al auto, dijo Dolores. Natalia, mete el auto de Santiago a la cochera. Nos desharemos de él más tarde. Mientras Santiago subía al Mercedes con su hija drogada y otros dos niños inconscientes, vislumbró el maletín de nuevo. Dr. Edgar Figueroa. Ese era un hilo del que podía tirar. Había estado en situaciones peores en el campo. A veces tenías que adentrarte más en territorio enemigo para encontrar el centro de mando. Santiago Ríos iba a la guerra, y esta vez el enemigo estaba en su propia tierra. El Mercedes se deslizó por las calles de Guadalajara, con Dolores conduciendo con práctica facilidad. Santiago se sentó en el asiento trasero entre los tres niños inconscientes, su mente catalogando cada detalle. El niño parecía tener unos 5 años, moreno, con una pequeña cicatriz en la barbilla. La niña del uniforme escolar tenía quizás 7 años, rasgos asiáticos, zapatos caros. Ambos tenían la misma piel fría y respiración superficial que Esperanza. ¿De dónde los sacaron?, preguntó Santiago, manteniendo su voz neutral. La madre del niño está en rehabilitación. Tercera vez. Dolores no quitaba los ojos del camino. Los padres de la niña son ciudadanos chinos con visas de trabajo. Tienen 2 hijas. No extrañarán a una. La crueldad casual en su voz hizo que Santiago quisiera inclinarse hacia adelante y romperle el cuello. Pero se obligó a respirar, a observar, a planear. Condujeron durante 20 minutos, dejando los barrios exclusivos y entrando en una zona industrial cerca del aeropuerto. Dolores entró en un complejo de bodegas que parecía abandonado. Pero Santiago notó las cámaras de seguridad, las puertas reforzadas, las huellas de neumáticos frescas en el lote polvoriento. Adentro, la bodega había sido convertida en una instalación médica improvisada, mesas de examen, soportes para suero, equipo médico y personas, al menos 6 adultos, moviéndose con eficiencia decidida. Santiago reconoció al Dr. Edgar Figueroa de inmediato. El pediatra que había examinado a Esperanza una docena de veces. El médico estaba preparando jeringas, con su cabeza calva inclinada sobre su trabajo. Un hombre más joven con ropa cara supervisaba la operación. Tenía quizás 30 años, guapo de una manera genérica, con cabello oscuro peinado hacia atrás y un Rolex que probablemente costaba más que el auto de Santiago. Dolores, dijo el hombre, sonriendo. Justo a tiempo. ¿Y quién es este? Mi yerno, Santiago Ríos, ha decidido unirse al negocio familiar. La sonrisa del hombre no llegó a sus ojos. Soy Elías Ortega. Manejo la logística. Tu suegra me ha contado mucho sobre ti, Santiago. Arquitecto, ¿verdad? Ex-infante de Marina. Así es. Santiago estrechó la mano ofrecida, notando el agarre fuerte, la evaluación calculadora en la mirada de Ortega. La experiencia militar es valiosa en nuestra línea de trabajo, dijo Ortega. Nos vendría bien alguien con tus habilidades. Santiago asintió, siguiéndole el juego. ¿Cuál es exactamente el alcance de la operación? Ortega rió, ansioso. Me gusta eso. Ven, déjame mostrarte lo que tu familia ha construido. Mientras caminaban más profundo en la bodega, Santiago contó las salidas, observó las medidas de seguridad, memorizó rostros. Había una mujer pelirroja, Lorena Villa, según su etiqueta, que parecía estar manejando la documentación. Otro hombre, robusto y con bigote,
custodiaba una puerta marcada como procesamiento. Movemos unos 30 niños al mes, explicó Ortega como si describiera un negocio de manufactura, colocaciones domésticas, transferencias internacionales. Hemos estado operando en Guadalajara por 8 años. Dolores nos trajo las conexiones de la alta sociedad, la fachada legítima a través de su trabajo de caridad. Yo proporciono la red internacional. ¿De dónde vienen los niños?, preguntó Santiago. De todas partes. Predominantemente del sistema de acogida. Algunos de hogares problemáticos donde podemos explotar la situación. Ocasionalmente identificamos objetivos en escuelas, parques, centros comerciales. Tenemos observadores por toda la ciudad. Los puños de Santiago se cerraron a sus costados. ¿Qué pasa con ellos? Depende del comprador. Parejas ricas que quieren hijos pero no pueden o no quieren pasar por la adopción legítima. Algunos van a situaciones laborales en el extranjero. Unos pocos van a clientes. Bueno, menos respetables. No hacemos demasiadas preguntas siempre y cuando el dinero se refleje. Llegaron a la puerta marcada como procesamiento. El guardia, un hombre que parecía haber estado en prisión por los tatuajes que subían por su cuello, se hizo a un lado. Adentro, Santiago vio filas de jaulas, no celdas, jaulas. Y en ellas, al menos 15 niños de varias edades, la mayoría durmiendo, algunos mirando inexpresivamente a la nada. La visión de Santiago se nubló de rojo. Cada instinto gritaba atacar, matar a todos en este edificio. Pero estaría muerto en segundos y Esperanza desaparecería para siempre. Impresionante instalación, logró decir Santiago. Los sedamos para el procesamiento, dijo el doctor Figueroa, apareciendo junto a ellos. Hace todo más fácil. Los que están aquí esperan transporte. La mayoría serán movidos dentro de 48 horas. Santiago se volvió hacia Dolores. ¿Y Esperanza? ¿Realmente ibas a vender a tu propia nieta? La expresión de Dolores permaneció fría. Esperanza se estaba convirtiendo en un pasivo. Recordaba demasiado de exposiciones previas. Los niños que hablan se convierten en problemas. Mejor colocarla en algún lugar lejano donde olvide el español y nos olvide a nosotros. El comprador de Dubái solicitó específicamente una niña rubia joven de una buena familia, añadió Ortega. Esperanza encajaba en el perfil perfectamente. Además, a los 6 años, está en la edad óptima. Lo suficientemente mayor para ser útil, lo suficientemente joven para adaptarse y olvidar. Santiago miró a Esperanza, todavía inconsciente en los brazos de Dolores. Su hija, su mundo entero. Estas personas habían planeado enviarla a Dubái para ser propiedad de algún monstruo rico. ¿Cuándo ocurre el transporte?, preguntó Santiago. Esta noche. Un avión privado sale a las 2 de la madrugada, Ortega revisó su reloj, lo que significa que necesitamos terminar de procesar a estos 3 y prepararlos. Santiago tomó una decisión. No podía salvar a todos esta noche, pero podía empezar a quemar esta operación hasta los cimientos. Necesito usar el baño, dijo Santiago. Ortega le hizo un gesto al guardia. Muéstrale. El baño era pequeño y asqueroso, con grafitis en las paredes y una sola bombilla parpadeando en el techo. Santiago se echó agua en la cara y miró su reflejo. Había estado en situaciones de combate antes. Había mirado a los ojos a combatientes enemigos que lo querían muerto, pero nada lo había preparado para la rabia que sentía ahora. Estos no eran combatientes extranjeros. Esta era su esposa, su suegra, el médico de su hija, pilares de la comunidad, usando máscaras de respetabilidad mientras destruían vidas inocentes. Santiago notó la ventana sobre el inodoro, pequeña pero manejable. Se paró en el tanque del inodoro y se asomó. La ventana daba a un callejón. Había una escalera de incendios cerca. Memorizó la distribución. Cuando regresó, el doctor Figueroa estaba examinando a Esperanza. Dormirá otras 4 horas. Tiempo perfecto para el vuelo. Quiero ir en el transporte, dijo Santiago. A Dubái. Necesito ver toda la operación de principio a fin si voy a estar involucrado. Ortega y Dolores intercambiaron miradas.
Ese no es el protocolo, dijo Ortega cuidadosamente. No estoy pidiendo protocolo. Estoy pidiendo pruebas de que mi hija, de que estos niños van a donde dicen que van. Si estoy arriesgando todo al unirme a ustedes, necesito garantías. Dolores sonrió. Está negociando. Te dije que Santiago era listo. Bien, dijo Ortega. Puedes acompañar este envío, pero Dolores se queda aquí para gestionar el próximo ingreso. Y Santiago, si intentas algo, tenemos gente en todas partes. Nunca volverás a ver a Esperanza, y serás culpado de todo. Hemos incorporado mecanismos de seguridad en esta operación. Entendido. Santiago asintió. Bien, Figueroa. Procésalo. Documentación de pasaporte falso. Nos vamos en 3 horas. Mientras el doctor Figueroa llevaba a Santiago a otra habitación para crear sus papeles de identidad falsos, Santiago vio algo crucial. Una estación de trabajo con computadora desbloqueada con lo que parecían ser bases de datos de clientes y registros financieros en la pantalla. Necesito el baño de nuevo, dijo Santiago, estómago nervioso. Figueroa suspiró. Hazlo rápido. Santiago regresó al baño y examinó la ventana con más cuidado. Era un riesgo, pero factible. La verdadera pregunta era si podría volver a entrar con suficiente evidencia para destruir a todos los involucrados. Trepó por la ventana, se dejó caer al callejón y corrió. La zona industrial estaba oscura, con pocas farolas. Los pulmones de Santiago ardían mientras corría 3 cuadras hasta una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Sin teléfono, sin cartera. Había dejado todo en la casa. Pero había servido con un hombre que vivía en Guadalajara, otro exinfante de Marina que se había dedicado a la seguridad privada. Necesito usar tu teléfono, le dijo Santiago al cajero, un chico joven con audífonos alrededor del cuello. Emergencia. El cajero lo miró con escepticismo. Hay teléfonos públicos afuera. No tengo dinero. Por favor, mi hija ha sido secuestrada. Algo en los ojos de Santiago debió convencerlo. El cajero le entregó su celular. Santiago marcó de memoria. Sonó 4 veces antes de que una voz ronca contestara. Más vale que esto sea bueno. Beto, soy Santiago Ríos. Necesito extracción y la necesito hace 5 minutos. Beto Huizar había sido el sargento de Santiago. Se habían mantenido en contacto vagamente a lo largo de los años. Tarjetas de Navidad y cervezas ocasionales. Beto ahora dirigía una firma de seguridad privada en Guadalajara. Santiago. Dios. Es medianoche. ¿Qué está pasando? Te explicaré cuando llegues aquí. Santiago le dio la dirección. Y Beto, trae armas. Muchas. 20 minutos después, una camioneta negra se detuvo. Beto Huizar bajó, todavía construido como un apoyador de fútbol americano, su cabello ahora con toques grises en las sienes. Otros 2 hombres emergieron del vehículo, ambos con el porte inconfundible de veteranos militares. Te ves fatal, dijo Beto. Santiago explicó rápidamente la situación. La red de tráfico, Esperanza siendo drogada, la bodega llena de niños. Vio cómo la expresión de Beto se oscurecía con cada detalle. Mierda, dijo Beto cuando Santiago terminó. Estás hablando de declarar la guerra a una operación criminal mayor. Estoy hablando de salvar a mi hija y a otros 15 niños antes de que un avión despegue en 2 horas. Beto miró a sus 2 asociados. Darío, Miki, ¿le entran? Darío Estrada, un hombre alto y delgado con una cicatriz en la mandíbula, asintió. Tengo hijos yo mismo. Cuenten conmigo. Miguel Miki Beltrán, más bajo pero musculoso y pelirrojo, revisó su arma. Hagámoslo. Necesitamos un plan, dijo Beto. No puedes simplemente entrar disparando a una bodega llena de niños. La mente de Santiago corrió. ¿El avión? Si detenemos el avión, detenemos el transporte de esta noche. Luego vamos por la bodega. El aeropuerto es un entorno controlado, dijo Darío, cámaras de seguridad, jurisdicción federal. Aeródromo privado, corrigió Santiago.
Ortega mencionó un avión privado. No pueden estar usando el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Demasiado escrutinio. Beto sacó su teléfono. Conozco a alguien en aeronáutica civil. Dame 5 minutos. Mientras Beto hacía llamadas, Santiago pidió prestado un teléfono para contactar a alguien más que había recordado. Javier Morales, un periodista de investigación que había conocido en un evento comunitario hace 2 años. Morales trabajaba para El Informador y tenía reputación de exponer la corrupción. Este es Javier, contestó una voz adormilada. Señor Morales, mi nombre es Santiago Ríos. Tengo evidencia de una red de tráfico de niños operando en Guadalajara. Estoy a punto de cerrarla esta noche, pero necesito que documente todo. ¿Quién es realmente? Es casi la 1 de la mañana. Soy un padre tratando de salvar a su hija y a unos 30 niños más. ¿Puede reunirse conmigo en estas coordenadas? Le enviaré un mensaje en 40 minutos. Con un equipo de cámara. Hubo una pausa. Si esto es una broma. No lo es. Traiga cámaras. Traiga su historia más grande del año. Santiago colgó mientras Beto regresaba. ¿Lo encontré? Pequeño aeródromo privado a 20 minutos de aquí. Un avión programado para salir a las 2 de la madrugada, plan de vuelo registrado a Dubái con escala de combustible en Madrid. Entonces ahí es a donde vamos, dijo Santiago. Los 4 hombres subieron a la camioneta. Beto le entregó a Santiago una Glock 17 y cargadores extra. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Excepto que ahora el enemigo usa ropa de diseñador y dona a la caridad, dijo Santiago sombríamente. Mientras conducían hacia el aeródromo, Santiago llamó a Javier Morales con las coordenadas. Luego llamó a un número más, un contacto federal que había mantenido de sus días de inteligencia, un agente llamado Héctor Cárdenas, de la Fiscalía General de la República, FGR, que se especializaba en crimen organizado. Cárdenas, contestó una voz alerta, los agentes especiales nunca dormían realmente. Agente Cárdenas, soy Santiago Ríos. Nos conocimos hace 3 años en la sesión informativa de la Fuerza de Tarea Conjunta en la Academia. Lo recuerdo. ¿Qué puedo hacer por ti, Santiago? Estoy a punto de entregarle el caso de trata de personas más grande en la historia de Jalisco. Pero necesito que se movilice ahora y me encuentre en estas coordenadas. No puedo simplemente movilizar un equipo basado en una llamada telefónica a la 1 de la mañana. Entonces supongo que se perderá el arresto de Dolores Hinojosa, un pediatra llamado Edgar Figueroa y al menos una docena de otros traficantes que han estado operando bajo sus narices por 8 años. Además, rescataré a unos 30 niños en el proceso. Su decisión, agente Cárdenas. La línea se quedó en silencio por un momento. Dame la dirección. Y Santiago, no hagas ninguna estupidez antes de que llegue. Defina estupidez, dijo Santiago y colgó. El aeródromo privado estaba en las afueras de Guadalajara, una sola pista con un pequeño edificio terminal y 2 hangares. La seguridad era mínima, una cerca de malla ciclónica y un guardia en la puerta que parecía aburrido. Santiago y el equipo se estacionaron a un 1/4 de kilómetro de distancia, acercándose a pie a través de un campo cubierto de maleza. La noche era húmeda, las nubes oscurecían la luna. Santiago podía ver el avión en la pista, un elegante Gulfstream G550. Luces encendidas, motores calentando. 2 guardias visibles, susurró Darío, mirando a través de binoculares de visión nocturna, armados, uno junto al avión, uno junto a la terminal. Ortega estará allí, dijo Santiago. Probablemente el doctor Figueroa, tal vez otros. ¿Y los niños? Preguntó Miki. En el avión Yao a punto de ser cargados. Estarán sedados. Fáciles de mover. Beto revisó su reloj. El tiempo estimado de llegada de Cárdenas es de 30 minutos. Demasiado tiempo. Entonces no esperamos. Santiago cortó cartucho. Entramos en silencio. Neutralizamos a los guardias. Aseguramos el avión. Para cuando lleguen los refuerzos, tendremos todo bajo control. Se movieron en parejas. Santiago con Beto, Darío con Miki. La cerca fue fácil de cortar.
Se acercaron a la terminal desde lados opuestos, usando la oscuridad como cobertura. Santiago vio al primer guardia. Un tipo joven, probablemente un matón contratado, con un cigarrillo colgando de sus labios. Estúpido. El brillo naranja delataba su posición. Santiago se movió como una sombra. 8 años de entrenamiento de combate cercano en la Marina tomaron el control. Golpeó rápido y preciso, dejando al guardia inconsciente antes de que pudiera siquiera tirar el cigarrillo. Al otro lado de la terminal, Darío y Miki derribaron al segundo guardia. Santiago le hizo una señal a Beto. Se movieron hacia el avión. La puerta del Gulfstream estaba abierta, las escaleras extendidas. Santiago podía escuchar voces adentro. El tono distintivo de Ortega, agudo y mandón. Otra voz que no reconocía. Estamos retrasados, estaba diciendo Ortega. ¿Dónde demonios está Figueroa con los registros de sedación? El comprador de Dubái quiere documentación sobre todos los tratamientos médicos. Santiago subió sigilosamente las escaleras, Beto justo detrás de él. Dentro de la lujosa cabina del avión, los vio. Esperanza y los otros 2 niños de antes atados en los asientos, todavía inconscientes, y 4 niños más que no había visto antes, mayores, tal vez de 8 o 9 años, sedados de manera similar. Ortega estaba en el pasillo con otro hombre, ambos revisando papeles. Ninguno notó a Santiago hasta que tuvo su Glock apuntando a la cabeza de Ortega. Agentes federales están a 2 minutos, dijo Santiago con calma. Esto se acabó. Los ojos de Ortega se abrieron de par en par, luego sonrió. Santiago, te subestimé. Dolores dijo que serías obediente. Dolores no me conoce tan bien como cree. El otro hombre levantó lentamente las manos. Era mayor, distinguido, con un traje caro. Solo soy el piloto. Mierda, dijo Beto, cubriéndolo. Estás transportando niños drogados internacionalmente. Eres cómplice. La mano de Ortega se dirigió hacia su chaqueta. El dedo de Santiago se tensó en el gatillo. No lo hagas. No me dispararás, dijo Ortega con confianza. No en un avión lleno de niños. Una bala perdida golpea la cosa equivocada. Y Santiago le disparó en la rótula. El grito de Ortega resonó por toda la cabina. Colapsó, agarrándose la pierna destrozada. ¡Hijo de perra! Soy un infante de marina. No fallo. Santiago pateó el arma de Ortega lejos. La próxima va a tu cráneo. El piloto cayó de rodillas, con las manos en la cabeza. No disparen. Solo vuelo el avión. No sé lo que están haciendo. Sirenas aullaron en la distancia, múltiples vehículos convergiendo en el aeródromo. Esperanza, dijo Santiago, enfundando su arma y moviéndose hacia su hija. Su pulso era constante, respiración regular. El alivio lo inundó. Estaba viva. Estaba a salvo. Vehículos federales rodearon el avión. FGR, Policía Estatal, incluso un equipo táctico. El agente Héctor Cárdenas subió a bordo, su rostro curtido asimilando la escena con evaluación profesional. Santiago Ríos, dijo Cárdenas. Has estado ocupado. Estos niños necesitan atención médica inmediata. Han sido drogados y hay más en una bodega, dijo Santiago, dándole a Cárdenas la dirección. Ya tengo unidades en camino, dijo Cárdenas. Miró a Ortega retorciéndose en el suelo. Elías Ortega, te hemos estado rastreando por 3 años a través de 4 estados. No podíamos conseguir suficiente evidencia para arrestarte. Gracias por envolverte para regalo. Javier Morales y su equipo de noticias llegaron minutos después, con las cámaras rodando. Santiago le dio una declaración ante la cámara, exponiendo toda la operación, la fachada de caridad de Dolores Hinojosa, la complicidad médica del doctor Edgar Figueroa, la bodega llena de niños enjaulados. Esta red ha estado operando por al menos 8 años, le dijo Santiago a la cámara. Vendiendo niños a compradores ricos en todo el mundo. Mi hija estaba a horas de ser traficada a Dubái. Ella es una de los 30 niños que hemos rescatado esta noche. Para las 3 de la madrugada, la bodega había sido allanada. Dolores,
El doctor Figueroa y otros 6 estaban bajo custodia. La FGR recuperó registros detallados de más de 200 niños que habían sido traficados a través de la operación. Cuentas bancarias en las Islas Caimán. Bases de datos de compradores abarcando 3 continentes. Natalia fue arrestada en su casa, todavía esperando a que Dolores regresara. No se resistió, solo lloró y preguntó si Esperanza estaba a salvo. Santiago no le respondió. En el hospital, los doctores examinaron a Esperanza y a los otros niños. La mayoría se recuperaría físicamente. El trauma psicológico tomaría más tiempo. Esperanza despertó cerca del amanecer. Sus ojos encontraron a Santiago sentado junto a su cama, e inmediatamente comenzó a llorar. Papi, sabía que vendrías. Sabía que me salvarías. Santiago la abrazó, con lágrimas corriendo por su propio rostro. Estás a salvo ahora, cariño. Nadie te volverá a llevar a ningún lugar oscuro. ¿Viene mami? La mandíbula de Santiago se tensó. ¿Cómo le dices a una niña de 6 años que su madre trató de venderla? Mami tomó unas decisiones muy malas, dijo Santiago con cuidado. Va a estar fuera por mucho tiempo. ¿Por culpa de la abuela Dolores? Sí, por culpa de la abuela Dolores. Esperanza enterró su rostro en el pecho de Santiago. No quiero verlas más. No lo harás, prometió Santiago. Me aseguraré de eso. Durante las siguientes 72 horas, la historia explotó en los medios nacionales. El reportaje de investigación de Javier Morales detalló cada aspecto de la red de tráfico, nombres, rostros, registros bancarios. El informador publicó una serie que ganó premios y detonó investigaciones federales en otros 6 estados donde se sospechaban operaciones similares. La fachada cuidadosamente construida de Dolores Hinojosa se derrumbó. Sus juntas de caridad la expulsaron. Sus amistades de sociedad se distanciaron. El negocio textil de la familia Hinojosa, ya ahogado en deudas, colapsó por completo cuando los bancos exigieron el pago de los préstamos. Santiago solicitó el divorcio y la custodia total de emergencia. Su abogada, una mujer feroz llamada Mónica Esquivel, que se especializaba en derecho familiar, aseguró que Natalia nunca volviera a ver a Esperanza. Le darán de 25 a cadena perpetua, explicó Mónica en su oficina. Conspiración para tráfico de menores, puesta en peligro de menores, secuestro. La fiscalía le está tirando todo lo que tiene. Podría aceptar un trato. No me importa lo que haga, dijo Santiago, siempre y cuando Esperanza esté protegida. Lo estará. Me aseguraré de ello. La audiencia preliminar se llevó a cabo 3 semanas después. Santiago asistió, sentándose en la galería con Beto a su lado. Natalia se veía disminuida en su uniforme beige de reclusa, cabello sucio, maquillaje desaparecido. Parecía una extraña. Cuando el juez leyó los cargos, Natalia se derrumbó. No quería hacerlo. Mamá dijo que no teníamos opción. Íbamos a perderlo todo. Perdiste más que todo, dijo Santiago lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Perdiste tu alma. Los ojos de Natalia encontraron los suyos. Lo siento, Santiago. Lo siento tanto. Santiago se levantó y salió. Algunas disculpas no significaban nada. El juicio de Dolores estaba programado para 6 meses después, pero nunca llegó a la corte. A los 72 años, enfrentando cadena perpetua en prisión, sufrió un derrame cerebral en su celda. Masivo y debilitante, el doctor dijo que probablemente nunca volvería a caminar o hablar. Santiago la visitó una vez en la instalación médica donde fue transferida. Dolores yacía en la cama, con la mitad de su cara flácida, los ojos siguiéndolo pero incapaz de hablar. Quería que supiera, dijo Santiago en voz baja, que Esperanza está prosperando. Está en terapia. Ha vuelto a ser ella misma, feliz, y nunca la recordará como nada más que una pesadilla. Su legado está destruido. Su nombre es sinónimo de maldad. Y pasará el tiempo que le quede atrapada en ese cuerpo roto, sabiendo que yo gané. El ojo bueno de Dolores se llenó de lágrimas. Su mano funcional tembló, alcanzándolo, suplicando o amenazando, Santiago no pudo distinguir. Se dio la vuelta y se alejó, dejándola a su destino.
6 meses después de esa noche horrible, Santiago estaba en la cocina de una casa nueva, más pequeña que antes, pero era suya, comprada con dinero de su trabajo y libre de la influencia contaminada de la familia Hinojosa. Esperanza estaba sentada a la mesa, coloreando, con la lengua asomando en concentración, como siempre hacía cuando estaba enfocada. «Papi, mira». Esperanza sostuvo su dibujo, una imagen de los dos, tomados de la mano con un gran sol arriba. «Es hermoso». «Cariño, ¿podemos ir por helado después de cenar?» «Absolutamente». La vida había regresado a algo parecido a la normalidad. Las pesadillas de Esperanza se habían desvanecido. Había hecho nuevos amigos en su nueva escuela. El terapeuta dijo que era notablemente resiliente. Santiago había aprendido que los niños podían sobrevivir horrores que romperían a los adultos siempre y cuando tuvieran a alguien que los amara incondicionalmente. Su teléfono vibró. «Agente Cárdenas». «Santiago, pensé que querrías saber. Cerramos el último caso hoy. 47 arrestos en total en 7 estados. Más de 300 niños recuperados o identificados. Tu testimonio fue crucial». «¿Cuántos niños salvamos?», preguntó Santiago. «Directamente de esa noche. 33. Pero debido a que derribaste esa red, evitamos que miles más fueran traficados. Hiciste un buen trabajo». Después de colgar, Santiago miró a su hija. Esperanza estaba tarareando para sí misma, añadiendo flores a su dibujo. Había sido un infante de marina. Había servido a su país en zonas de conflicto, pero nada de lo que había hecho en los operativos se comparaba con lo que había logrado esa noche. Desmantelar una red de tráfico, salvar a su hija y asegurar que todos los responsables enfrentaran la justicia. Natalia estaba cumpliendo 28 años. El doctor Edgar Figueroa recibió 35. Elías Ortega, con su extenso historial criminal, recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Los otros involucrados recibieron sentencias que iban de 15 a 40 años. Dolores Hinojosa permanecía en su instalación médica, atrapada en su cuerpo paralizado, un recordatorio viviente de que el mal no siempre muere. A veces simplemente se marchita. Santiago había considerado matarla esa noche en la bodega. Hubiera sido fácil, pero esto era mejor. Dolores tenía que vivir con su fracaso, su desgracia, su legado destruido. La muerte hubiera sido demasiado amable. «Papi, ¿qué vamos a cenar?», preguntó Esperanza. «¿Qué se te antoja? ¿Pizza? Pizza será». Santiago Ríos había ganado. Había salvado a su hija, destruido a sus enemigos y construido una nueva vida de las cenizas de la vieja. La victoria se ganó a través de inteligencia, coraje y un compromiso inquebrantable de proteger a los inocentes. Y cada noche, cuando arropaba a Esperanza en la cama, veía su sonrisa y la escuchaba decir, «Te amo, papi». Santiago sabía que sin importar qué pesadillas hubieran venido antes, el futuro era brillante. Se había hecho justicia. Y por primera vez en meses, Santiago Ríos durmió pacíficamente.